congresista María José Carrión. Presidente, ¿me escucha? ¿Me escucha, presidente? Buenas noches. Sí, asambleísta, prosiga, por favor. Ya, gracias, presidente. Bueno, yo quería primero comenzar agradeciendo al presidente de la comisión, Esteban Albornoz, por la posibilidad de haber incorporado una parte del proyecto de ley que presenté de héroes y heroínas de Mandil Blanco, el cual garantizaba la estabilidad laboral al personal de salud, tanto trabajador administrativo, profesionales y así también al personal técnico de la salud para garantizar efectivamente que puedan tener esta tan anhelada estabilidad laboral. Presidente, yo lo he venido diciendo, este no es un trabajo de ahora, es un trabajo que llevamos embanderando muchos colegas, médicos, profesionales y trabajadores de la salud desde hace más de 4 años, que venimos insistiendo sobre la necesidad que el Ministerio de Salud Pública finalmente entregue esta tan anhelada estabilidad laboral. Ahora las condiciones del COVID-19 y esta pandemia global han hecho que efectivamente la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, todos estemos y el mundo entero esté agradecido con el personal de salud, esté consciente de la profundidad del sacrificio que significa este esfuerzo de atención, de compromiso, de entrega de nuestros héroes y heroínas de Mandil Blanco. Quiero por eso agradecer a los miembros de la comisión, especialmente a su presidente, a quienes han apoyado esta ley, porque yo oigo discursos apasionados, acalorados, que critican la ley, que están de acuerdo con un artículo, con otro artículo no, pero finalmente no han apoyado en la ley y no han construido esta ley. Yo no sé el día de mañana cómo aquellas personas que seguramente voten que no, y que dicho sea de paso, se entiende que hay estos acuerdos, estas alianzas oscuras, tenebrosas, que no se acaban de develar y que finalmente lo que se ve en los plenos de la Asamblea Nacional es que ciertos sectores políticos votan juntos y que tendrán que volver a ver a los médicos y tendrán que volver a ver a las enfermeras, al personal administrativo, al camillero, al recepcionista, que el día de hoy tiene un nombramiento provisional, un contrato ocasional. Y que si votamos a favor de esta ley y de este veto, allanándonos en lo que corresponde y también ratificando los textos que la comisión ha considerado pertinentes en su ratificación, significarán un antes y un después de miles de profesionales y trabajadores de la salud. Creo que es muy importante decir al país esto, porque lo que no se está diciendo es que si no se aprueba esta ley, las instituciones educativas seguirán cobrando la pensión, por ejemplo, de las escuelas privadas. Si no se aprueba esta ley, no tendremos la posibilidad de aplazar los pagos en las deudas en las diferentes instancias y casas comerciales. Lo que no se está diciendo es que si no se aprueba esta ley, se seguirá aplicando de manera indiscriminada artículos del Código del Trabajo que van en contra del trabajador y creo que se está diciendo parte de lo que esta ley contempla. A mi criterio, si bien es cierto, podría ser una ley mucho más potente en cuanto a beneficios al sector más golpeado, que es el sector del trabajador en estos momentos en el Ecuador post pandemia, pero es una ley que reconoce al sector más vulnerable en este momento. Y el sector más vulnerable en este momento es el sector de los trabajadores que están en la primera línea de combate al COVID-19. Y esta ley, solo por el hecho de reconocer, de valorar, de nombrar como siempre debieron ser considerados como unos trabajadores extraordinarios, que esa mediación necesaria de esos procesos de méritos y oposición, que lo único que han hecho es abrir la puerta y la ventana para que entren
manos inescrupulosas de la corrupción en estos concursos, que lo denunciamos en el 2017, que pedimos auditorías a los últimos concursos que hubo, que se denunció a una ministra que estuvo vinculada a posibles hechos de corrupción en relación a los concursos. Por eso es que el articulado tal cual fue planteado, como lo planteamos en nuestro proyecto de ley y como fue recogido por la comisión, hace, señor presidente, que esta ley valga la pena. Para dar una buena noticia, una noticia alentadora, un espaldarazo, un abrazo cariñoso desde la Asamblea Nacional a los médicos, enfermeras, al personal que está trabajando en este momento, ahora mismo, están en las casas de salud salvando vidas. Solo por este hecho, esa ley es necesaria, urgente, meritoria de ser aprobada. Por supuesto que hay que seguir trabajando en otros temas. Por supuesto que es perfectible. Y yo insisto, por ejemplo, en los temas que tienen que ver a los temas de la banca. Hay que llamar a la Junta Bancaria que inmediatamente tomen en consideración las demandas que estos legisladores de distintos sectores han planteado, el bajo de los costos y del interés en los créditos, que existan realmente créditos para la producción, para el desarrollo, para la reactivación económica, que existan esos créditos comprometidos con el sector que ahora tanto necesita, como lo es el sector del turismo, del transporte. Es fundamental, señor presidente, que esta asamblea no crea que con esto hemos cumplido en este momento ya lo que nos corresponde. Simplemente es un primer paso para todo lo que nos tocará como país hacer para salir adelante post pandemia. Pero el día de hoy yo quiero que sea, y espero, y ojalá sí sea, si esta ley se aprueba, un día de reconocimiento, de homenaje y de honor a quien honor merece. Los profesionales y trabajadores de la salud, en este momento, hoy, mañana, durante pocas horas, en la madrugada, estarán salvando cientos de vidas de pacientes que están contagiados con el COVID-19, de pacientes que si no sería posible ese sacrificio enorme personal y familiar que hacen los colegas, médicos, enfermeras y trabajador administrativo de la salud, no tendrían la posibilidad de salvar esas vidas. ¿Cuánta mortandad y orfandad habría en el Ecuador si es que no tendríamos esos médicos, profesionales, trabajadores de la salud comprometidos en sus casas de salud? Por eso el día de hoy, señor presidente, es un día histórico. Es un día histórico porque se supera lo que en la Constitución de Montecristi construimos, que era esta obligatoriedad de los concursos para tener la estabilidad laboral, para entrar al servicio público. Se supera porque la realidad es mucho más fuerte, porque la sociedad y la vida y la historia y lo que vivimos hoy es un hecho histórico, lamentable y fatídico para muchas familias. Pero tenemos que ser lo suficientemente congruentes y coherentes con el hacer, el decir y el quehacer cotidiano de las acciones legislativas. Y es el momento, como decía el presidente de la comisión, al cual felicito por sus palabras de comprometimiento con la realidad del país. No es el momento de alzar las banderas políticas, no es el momento de abanderar falsos discursos y esas rasgaduras de las vestiduras de muchos asambleístas sobre hechos de corrupción, cuando hace poco tiempo, hace años, cuando presentamos denuncias, por ejemplo, contra el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, hicieron mutis por el foro y no enfrentaron a la justicia adecuadamente. Esas investigaciones, las de hoy y las de mañana, deben llegar hasta las últimas consecuencias, por supuesto que sí. Pero no empantanemos una discusión que va mucho más allá, una discusión que tiene que ver con la capacidad de desprendimiento que debemos tener los legisladores en momentos como estos, en los cuales los cálculos políticos, queridos legisladores, para el mañana, para las elecciones, son cálculos que no caben, que no son parte y no deberían ser parte de esta discusión el día de hoy. Porque estamos hablando de una ley que tiene que ver con la muerte de cientos y de miles de personas en el Ecuador, que tiene que ver con la destrucción completa, total o parcial de emprendimientos familiares, de emprendimientos de amigos, de emprendimientos sociales, de la economía popular y solidaria que en este momento están a punto de quebrar. Porque estamos hablando de la vida, del desarrollo, de la economía, de una sociedad que está en ciernes todavía, porque no tenemos las respuestas ni científicas ni técnicas para dar una salida rápida, oportuna, pronta a esta pandemia. Porque estamos viendo que ahora en China nuevamente tienen que volver a aislar ciertos sectores, porque hay un rebrote de la pandemia. ¿Y qué estamos haciendo?
pensando y calculando y sumando y restando votos para las elecciones del 21. No, señores asambleístas, el país exige de nosotros mucha más madurez política, exige desprendimiento y ojalá esto que sea un llamado para que todos seamos capaces de ver que en este momento lo que nosotros debemos hacer es dar ese espaldarazo y ese abrazo solidario, ese abrazo legislativo a los trabajadores de la salud y decirles gracias. Un Dios les pague por esa entrega, por ese sacrificio, por esos rostros lacerados. Me han enviado muchas fotos nuestros queridos médicos y enfermeras que están en las casas de salud. Lastimada su nariz, lastimada su cara, de tanto usar la mascarilla, de tanto estar en las horas. Me han contado que están más de 100 horas incluso en las casas de salud atendiendo por la alta demanda que existe. Y ante eso, las respuestas son simplemente políticas y que no me gustó tal inciso y que no me gustó tal artículo. Y sin embargo, exigimos que se apruebe la ley, pero por abajo yo conscientemente digo, no, yo voy a votar en contra, pero si la ley no se aprueba, entonces es un error. Los doble discursos no caben, señores asambleístas. Los doble discursos no caben el día de hoy. Cabe solidaridad, solidaridad y solidaridad. Por supuesto que podemos tener una ley más eficiente y mejor que la que tenemos en este momento, pero es la ley que existe. Y por tanto, si esta ley da una buena noticia al sector de la salud, si esta ley construye alegría, satisfacción, y ese vale la pena, que muchos trabajadores de la salud me han dicho, María José, si se aprueba la estabilidad laboral, va a valer la pena todo lo que hemos hecho. Va a valer la pena todo lo que hemos sufrido. Va a valer la pena todo lo que hemos sentido durante este tiempo. Porque no se pueden imaginar, queridos colegas, no se pueden imaginar lo que está sintiendo en este momento un profesional de la salud que ha visto morir a un compañero, que ha visto enfermarse a otro compañero, que él mismo se ha enfermado y que están bajo un estrés laboral altísimo porque tampoco se tienen las respuestas técnicas, no sabemos cuál es la cura eficiente para el COVID. Y sin embargo están allí 24 horas seguidas atendiendo y sufriendo juntos de la mano del paciente. Eso es lo que no se sabe, eso es lo que no se vive, es lo que no se siente. Quien no ha estado en una guardia, quien no ha estado atendiendo pacientes, quien no ha estado en salas de terapia intensiva, junto a los enfermos, junto a sus familias, no pueden ni siquiera imaginarse lo que eso significa. Imaginémonos lo que eso significa si además no tienes una respuesta eficiente de la salud porque no sabes cómo se trata, porque no tienes algunos indicios, pero no tienes una cura eficiente, porque además tienes tus padres que son de la tercera edad y están enfermos y te da miedo que tú lleves el virus a tu casa. Y aún así nosotros estamos dudando si dar o no estabilidad laboral a los profesionales de la salud. No seamos tan irresponsables. El país exige que el día de hoy demos un voto positivo por los profesionales de la salud, por los médicos, las enfermeras, el laboratorista, el técnico, el especialista, quienes están dando su vida y no es un discurso, es la realidad. Cientos de médicos han muerto en el Ecuador, cientos de enfermeras se han contagiado y han fallecido en el Ecuador. No es un discurso, es una realidad. Y ante eso, todavía hay discursos apasionados que dicen que no les gusta la coma o que tal palabra es inadecuada. No, señores asambleístas, es el momento de decir sí por los médicos, sí por las enfermeras, sí por el administrador, sí por el camillero, sí por el que me recibe en la puerta en una casa de salud. Por todos ellos, les invito, queridos colegas, que seamos capaces de mirar un poco más allá de nuestras cuatro paredes, de nuestros 4 metros cuadrados de realidad. Seamos realmente solidarios con quien merece en este momento nuestra más alta solidaridad, quien merece de nosotros el respeto, el cariño, la consideración y nuestro agradecimiento profundo, nuestros héroes y heroínas de mandil blanco. Por ello, señor presidente, yo invito hoy a darles ese espaldarazo, a darles ese abrazo solidario legislativo, a decirles, compañeros, la Asamblea Nacional legisló por ustedes y les dio la estabilidad que tanto anhelaban. Eso, señor presidente, muchísimas gracias y espero que esto llegue al corazón de todos los legisladores y seamos capaces de deponer banderas políticas, de dejar discursos que no vienen al caso
y darle esta buena noticia al personal de salud que nos están viendo, que nos están escuchando y que están esperando esto, anhelados de llegar por fin a su casa con su estabilidad laboral, gracias a una Asamblea Nacional que estuvo a la altura de una pandemia y que pudo reconocer honor a quien honor merece. Muchísimas gracias, señor presidente.